un dicho muy popular que dice así: Dios no le da alas a los alacranes. En este salmo tenemos a un hombre que cuestiona este dicho, pues él ve que Dios le ha dado alas a los alacranes, es decir, a hombres malvados y perversos. Hay hombres a los cuales son sumamente malvados y Dios les ha concedido bienes, buena salud, honores, prosperidad. Y este salmista puede decir que Dios ha dejado que estos alacranes vuelen e inyecten su veneno en todo el mundo. Este pasaje, hermanos, es un pasaje sumamente difícil, sumamente filosófico, sumamente existencial, pero sumamente espiritual para el alma. Es un pasaje que cuestiona a Dios mismo. Es un pasaje que cuestiona la justicia de Dios, la bondad de Dios, ante la miseria de un hombre que está en agonía y aflicción. El autor de este salmo tiene por nombre Asaf. Él es autor de varios salmos en las Escrituras. Él fue un levita, un hombre que era un auxiliar en el servicio sacerdotal, un cantor de Israel, un hombre que ministró en la época de Salomón y David, principalmente de Salomón. Es muy probable que escribió este salmo en la época de Salomón. En ese tiempo, cuando Salomón reinaba, ustedes saben que el imperio, la monarquía, llegó a su punto más alto de gloria. El pueblo de Israel era sumamente rico, de tal manera que incluso la plata era un metal despreciado a la vista de los ojos de Israel. Los israelitas comenzaron a hacerse poderosos, las propias tribus de Israel. Lo que hay aquí, mis hermanos, la proposición que traigo delante de ustedes es ver a Asaf, que es tentado a abandonar el camino del bien, el camino de Dios. Un hombre que al contemplar la prosperidad de los malvados, desea apartarse. Él dice que en vano ha trabajado, en vano ha sido un hombre puro de corazón. Mas cuando se encuentra con Dios en el santuario, su corazón es transformado porque ve el fin de todas las cosas, el fin que espera a los malvados por un lado y la bienaventuranza eterna que le espera a los piadosos. Pero en todo ello él puede contemplar y admirar que aun aunque él se encuentre en aflicción, en escasez, en tribulación, Dios se hace para él su más grande galardón, su más grande bien. En este cántico Asaf nos narra su difícil experiencia que tuvo al enfrentarse a esa sabiduría paradójica del bien y del mal. Es decir, mis hermanos, a esa sabiduría que impera en este mundo, en cómo vemos que los malos, los hombres impíos, los hombres sin temor de Dios prosperan, mientras que los justos, los piadosos, son hombres que padecen necesidad, hombres atribulados y afligidos. Nos dice Asaf en el verso 2 de su canto: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, de los hombres que no temen a Dios. La sabiduría de Dios, mis hermanos, ha diseñado un plan. En ese plan Dios ha permitido el mal en el mundo, pero lo ha permitido con el fin de autoglorificarse, con las miras para en el día final destruirlo delante de todos los hombres. Dios ha decretado, mis hermanos, que exista el mal en el mundo, aunque Él no es el autor del mal. Sin embargo, en este gobierno paradójico, Dios muchas veces deja que los hombres buenos, que los hombres temerosos de Él reciban en este mundo el mal. Su porción es la aflicción, mientras que los malos reciben el bien. Y aquí debe haber una aclaración, mis hermanos, porque Asaf se está poniendo como un hombre piadoso, un hombre justo. Pero sabemos nosotros, según el testimonio de las Escrituras, que no hay justo ni aun uno. Entonces, cuando Asaf está hablando en términos de ser limpio de corazón o ser justo, se está refiriendo a aquellos que han confiado en el Dios del pacto, en el Dios Salvador. Y para nosotros eso se traduce para aquellos que estamos en Cristo, porque no hay justo ni aun uno.
Sin embargo, Asaf se enfrentó a la experiencia de contemplar esta realidad. Él no podía tolerar ver cómo los impíos que no temían a Dios eran prosperados. Y esto le llevó a cuestionar su fe. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron. Él entró en una crisis profunda. Dice que fue una punzada tan fuerte, algo difícil de soportar. ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, no nos hemos encontrado ante esa realidad? Al ver una injusticia que se nos ha hecho a lo mejor un agravio, o simplemente contemplar el mundo, que los hombres más perversos son los que tienen el dominio y el poder para sus propios fines. Pero cuando Asaf tuvo la contemplación de Dios, él, quizás desanimado, quizás apático, sin querer desempeñar su servicio religioso como auxiliar con los sacerdotes en el santuario, es decir, en el tabernáculo, él fue al tabernáculo a ejercer su ministerio. Y cuando fue al tabernáculo, cuando estuvo en el santuario de Dios, pudo tener una contemplación, una visión del fin de todas las cosas. Él pudo ver el futuro de todas las cosas, de todos los hombres. Él pudo contemplar que en el día final Dios juzgará con justicia los secretos de los hombres. Él pudo ver el fin de los impíos, que hoy son prosperados, por un lado, pero también pudo ver, por otro lado, la grande bienaventuranza en la gloria eterna que tendrán los piadosos, los que creen en el Dios del pacto. Dice él en el verso 16, cuando pensé para saber esto, es decir, ¿por qué los malos prosperan? Fue un duro trabajo para mí, hasta que entrando en tu santuario, en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Asaf tuvo que entrar al santuario de Dios, al tabernáculo de Dios, para poder ver una contemplación del fin, es decir, Dios le dejó ver la escatología al fin de los tiempos y pudo ver cuál va a ser el destino de los malvados, de los impíos y el destino de los piadosos. Dice el verso 18, vayan conmigo, el verso 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Dice Asaf, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, porque él pensaba que Dios dormía, que dejaba que los hombres malvados hicieran todo aquello que sus corazones malvados perseguían. Pero dice, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia, la apariencia de estos hombres malvados. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Aquí viene el contraste. Él dice, ¿cómo han sido asolados de repente? Porque él vio la insensatez de apartarse de Dios, de atreverse a abandonar a Dios. Él pudo entender que neciamente, como una bestia, había cuestionado al Dios justo que gobierna los cielos y la tierra. Mas cuando entendió el fin de ellos, que serán asolados de repente, y ver por otro lado la gloria que van a recibir los piadosos, pudo entender las cosas de una mejor manera. Y aquí vemos, mis hermanos, cómo Asaf, ante esta visión profunda del fin, ante contemplar cómo Dios juzgará en el día final con justicia a todos los hombres, a los justos y a los injustos, a los piadosos y a los impíos, él pudo tener una contemplación y definir su vida a la luz de la eternidad. Porque eso es importante, mis hermanos, cuando entramos en estas mismas crisis, poder definir nuestra vida no de la cabeza hacia los pies, lo que vemos en este mundo, sino ver la vida a la luz de la eternidad, el fin que depara la vida de los impíos y la vida de los piadosos. Pero hay algo más importante en la vida de Asaf, y es en lo que quiero centrar lo que resta de este sermón.
Y es que Asaf, al contemplar el fin de todas las cosas, contemplar la justicia de Dios en el día final, contemplar la bondad de Dios para con él, contemplar la sabiduría de Dios, que aunque este mundo es paradójico y hay el bien y el mal y parece que todo está de cabeza, todo está al revés, él pudo entender que Dios es bueno. Y él, cuando su corazón sintió envidia y fue tentado a abandonar el camino del bien, al ver esta visión, murieron en él todos sus deseos terrenales. Después de esta experiencia de crisis, al recibir este profundo conocimiento de Dios, porque deben de saber, mis hermanos, que los levitas serían la única tribu en Israel que no recibiría herencia en la tierra del pacto, en la tierra de Israel. A ellos se les habría de decir que su porción sería el Señor. Todo su sustento vendría de sus hermanos, de las otras tribus, pero ellos no tendrían porción en esta vida. Asaf se encontraría en mucha crisis, pero Asaf, cuando entra al santuario de Dios, él es transformado, él es renovado. Y él puede decir en el verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. La transformación de su corazón consistió en que murieron en él todos sus deseos terrenales. Lo que tenemos aquí, mis hermanos, es la crónica de la muerte de los deseos terrenales de un hombre de Dios, un hombre que estuvo al borde de la apostasía, un hombre que estuvo al borde de irse tras los caminos de los hombres perversos. Este pasaje, mis hermanos, enseña muchas cosas, pero yo quiero centrar que este pasaje nos enseña a dar muerte a los deseos terrenales, o lo que puede resumirse en la búsqueda de un corazón unificado. Unificado. ¿Qué es un corazón unificado, mis hermanos? Un corazón unificado es un corazón que desea una sola cosa y que todo aquello demás que puede desear está subordinado a ese más predilecto anhelo, a ese más predilecto deseo. Un corazón unificado es un corazón que es puro, un corazón que no tiene mezcla entre deseos terrenales y deseos celestiales. Dice la Escritura, verso 1, el Salmo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, los puros de corazón, los de corazón unificado. El Señor Jesucristo nos dijo, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Eso nos debe preguntar a nuestro corazón, a nuestra alma, si tenemos un corazón unificado, que busque por sobre todas las cosas su más predilecto deseo y amor, es una sola cosa. Porque, ¿qué es lo contrario a un corazón unificado? Es un corazón dividido, un corazón impuro, un corazón dividido que desea muchas cosas, un corazón que es esclavo de cuantas cosas desea, cuantos vicios y placeres persigue. El corazón de un hombre dividido es un corazón que está mezclado entre cosas lícitas e ilícitas, un corazón que está despedregado. Agustín de Hipona dijo que antes de él ser convertido a Dios, él dijo que él anduvo dividido en pedazos sobre este mundo y era esclavo de cuantas cosas deseaba, la fama, las riquezas, los placeres, mas cuando vino a Cristo, cuando fue convertido, dice que vino a la unidad de corazón para tener un solo anhelo, un solo deseo. En la Biblia hay muchos pasajes que nos enseñan acerca del corazón unificado. Elías, cuando confronta al pueblo, les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Entre dos deseos? ¿Entre dos anhelos? David muchas veces canta en los salmos, una cosa he demandado a Jehová, una solamente. Si Dios me puede dar todo el reino, todo lo que yo deseo, pero una cosa yo solamente le demando, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. En otro lugar él dijo, tú eres mi Señor,
No hay para mí bien fuera de ti. Y Jeremías también dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. El Señor Jesús confrontó fuertemente a los hombres de corazón dividido, a los hombres principalmente ávaros, cuando les dice, no pueden servir a dos señores, porque amarán a uno y aborrecerán a otro, o menospreciarán a uno a expensas del otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. O cuando Marta estaba afanada y turbada, le dice el Señor que solamente una cosa es necesaria, que es estar a los pies de Él para contemplar su hermosura. La Biblia está llena, mis hermanos, de esta exhortación al corazón. En cómo está nuestro corazón, si está dividido, despedregado en cuantos deseos perseguimos en esta tierra. Este pasaje es la muerte de los deseos terrenales para alcanzar un corazón unificado. Por eso este salmo ha sido definido como una música de difuntos, un canto para los difuntos. Es decir, Asaf está cantando este salmo a su corazón dividido que alguna vez tuvo, pero un corazón que fue para siempre sepultado, y para poder declarar delante de Dios que él ahora tiene un solo deseo y una sola posesión. Por eso este salmo, y en lo que nos vamos a centrar, tiene una doble declaración, lo que en la poesía hebrea se conoce como paralelismo, es decir, dos líneas de pensamiento, lo que vemos en el versículo 25 que estamos analizando en este momento. Vemos en la primera línea que Asaf nos deja en claro que él ha sido transformado y que ahora él posee una sola cosa. Y en la segunda línea nos va a decir que esa sola cosa que posee es lo único que ahora desea. Después de haber experimentado esa crisis terrible de ver la prosperidad de los malvados, ver contemplado a Dios en el santuario, contemplar el fin de todas las cosas, él pudo salir renovado de ese lugar, pudo salir animado y pudo entender que aunque él no tenga porción en esta tierra, él tiene un gran galardón en los cielos. Veamos primeramente la posesión única del corazón unificado. Verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? La palabra tengo aquí es la palabra que implica la posesión única. Mientras que también la segunda parte, y fuera de ti nada deseo en la tierra, habla del deseo único, de la codicia única del corazón. ¿Cuál es la codicia única del corazón unificado? Lo vamos a ver en un momento. Estamos, hermanos, ante un salmo que se escribió aproximadamente entre el año 1000 y el 931 antes de Cristo. Y es un salmo, hermanos, que es sumamente actual para nosotros en su drama y en su tema, pues revela la crisis de un hombre que está en agonía, que está luchando contra sí mismo, está cuestionando a Dios, no puede soportar lo que están viendo sus ojos. Un hombre que era servicial, un hombre que era dedicado a las cosas del Señor, un hombre que podíamos decir piadoso, justo delante de los hombres, pero un hombre que está batallando en su corazón, en su interior. Y él, hermanos, no es un hombre hipócrita, él es un hombre que expone su corazón. Y él dice, yo tengo envidia al contemplar la prosperidad de los malvados. Este pasaje, hermanos, llega a las fibras más íntimas del corazón de aquellos hombres que desean una comunión con Dios sin reservas. Este es un pasaje que toca los puntos más altos de la experiencia con Dios. Es un hombre que verdaderamente murió para este mundo. Un hombre que va a simbolizar como al apóstol Pablo, que todas las cosas para él fueron como pérdida para ganar al único que es digno de ser atesorado. ¿Quieres un corazón ardiente de amor a Dios, hermano? ¿Quieres ser un serafín ardiente, presto en obediencia, un hombre radical en contra del pecado? ¿Quieres un corazón unificado, hermano? Porque no hay anhelo más predilecto en el corazón de los creyentes que amar a Dios. ¿Cuál es la meta más alta de un creyente sino amar a Dios y gozar de Él para siempre?
Veamos la posesión única del corazón unificado. Antes de escribir este canto, Asaf no era un hombre con un corazón unificado, tenía un corazón dividido, un corazón que poseía, o más bien un corazón que quería poseer muchas cosas, pero es un corazón que más que poseer muchas cosas, es un corazón que es poseído por esas cosas, porque las cosas en sí mismas lo poseen a él. Bien dijo el filósofo Séneca a los hombres avariciosos de su tiempo, les dice: ustedes no tienen posesiones, sino que ellas las tienen a ustedes. Ustedes pertenecen a las riquezas y viven para ello. Asaf era un hombre que, siendo piadoso, al contemplar la paradoja de este mundo gobernado por el bien y el mal y ver que está todo al revés según su perspectiva, cuestionó a Dios y cuestionó sus circunstancias en este mundo. Y él llevó a pensar que también debía de hacer de lo que persiguen todos los hombres, la riqueza, los bienes, la salud, la fama y los placeres, el fin más prestigiado que debe poseer el corazón de los hombres. Y tengo que decir, mis hermanos, que la riqueza, los bienes, la salud, la fama, los placeres, en sí mismos no son cosas pecaminosas. El problema siempre será el corazón de un hombre que ha caído en la envidia, que no tiene ya gusto por las cosas, en la ingratitud, pero un hombre que al ser transformado ve que incluso las cosas más anheladas por el corazón de los hombres no tienen en realidad valor alguno. Aquellas cosas que son valiosas para nosotros, aquí vemos a un hombre que al ser transformado, al contemplar a Dios, él puede poner en orden correcto los bienes de este mundo y puede priorizar aquello que debe amar por sobre todas las cosas. A esto se le ha conocido como el ordus amoris en latín, el orden de los amores, porque, mis hermanos, aquello que amamos deseamos poseer. Y Asaf en este momento se encuentra en una crisis que lo ha puesto a él en una circunstancia de desorden de sus amores, de sus deseos. Pero él tiene un giro en sí mismo al entrar al santuario de Dios. Todo aquello que se había desordenado en él cuando comenzó a ver las circunstancias de él ante las circunstancias de los hombres malvados y desordenó su perspectiva de la vida y dijo que todo era en vano, no vale la pena servir a Dios, pues el pan que a mí me toca es el pan de la amargura y de la escasez, quizás de la enfermedad. Pero aquí tenemos a un hombre que, estando insatisfecho, que dice: tuve envidia, porque la envidia, mis hermanos, es el pecado que aparece cuando el hombre quiere poseer más, cuando el hombre no está contento con lo que ha recibido de Dios, cuando el hombre no tiene un corazón unificado. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Antes de haber experimentado esta transformación, esta renovación de corazón, Asaf, él veía que todo lo que perseguían los hombres de la tierra era de mucho valor. Pero después de esa transformación en su corazón, incluso pudo ver que la prosperidad material ante lo eterno no tiene valor. La prosperidad ante aquello que nos ha prometido el Dios bendito, ante aquello que es eterno, inmarcesible y trascendental, este mundo no tiene valor. Pero otra cosa también cambió en el corazón de Asaf. No solamente el no considerar ya sumamente valiosos y su más grande galardón y bien sobre la tierra, los bienes terrenales, sino que también otra de las cosas de las que él se quejó delante de Dios fue que él vio que aquellos hombres malvados no tienen congojas con la muerte. Es decir, son hombres llenos de años, que pueden vivir muchos años. Su vigor está entero, es decir, son hombres que tienen salud. Son hombres que gozan de buena salud, de buen físico. Hombres que no se preocupan tanto por la enfermedad porque no son tan enfermizos. Quizás Asaf era un hombre endeble, débil, un hombre atribulado, tal vez tenía una enfermedad, porque son las cosas que él ve en los impíos. No solamente ve prosperidad, sino que también ve que están sanos, saludables, y es algo que también él envidia de ellos. Muy probablemente él padecía de algo. Porque uno sabe, mis hermanos, que cuando
estamos en crisis, nuestro juicio se nubla y comenzamos a interpretar la realidad y lo que nos rodea de una manera errónea. Él decía que los impíos todo el tiempo tienen buen vigor, pero sabemos, hermanos, que incluso los hombres malos padecen enfermedades. Lo que encontramos aquí es un hombre que está en suma crisis, en suma agonía, un hombre que está exagerando incluso la realidad que está viendo, pero un hombre que cuando contempló a Dios en el santuario, aun aunque podía encontrarse como Job, quizás en una tremenda agonía en su cuerpo, él pudo también pensar que ante lo eterno, que ante la posesión divina, la salud incluso no tiene valor. Sabemos nosotros, hermanos, que en este mundo hay bienes mayores y bienes menores. ¿Qué es mayor? ¿La prosperidad, las riquezas o la salud? ¿Qué es mayor, hermanos? La salud. Pero aquí tenemos a un hombre que incluso la salud la tiene como poca cosa delante de Dios. ¿Cuántos en la enfermedad no han conocido a Dios? ¿Cuántos tuvieron que perder su salud para poder ganar a Dios en su quebranto? ¿Cuántos han perdido sus bienes, sus riquezas para humillarse, pero han ganado la riqueza eterna, a Dios? La tercera cosa que Asaf envidió de los hombres impíos, dice el verso 7, que los ojos de ellos se saltaban de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Y esa palabra antojos de corazón puede implicar que todo lo que aquellos hombres se proponen en la prosperidad de sí mismos, en la búsqueda de placeres, triunfos personales, honores, todo lo alcanzan, tienen todos los medios, no hay quien los pare. Todo esto, prosperidad material, salud y triunfos humanos, era lo que llenó de envidia el corazón de Asaf. Pero Asaf, estando en el santuario de Dios, él pudo ver las cosas desde la perspectiva eterna, pudo poner en orden nuevamente su corazón, su orden de amores, pudo ver que hay cosas que verdaderamente son importantes en la tierra y que son legítimas perseguirlas, pero no absolutizarlas. Porque, hermanos, el corazón de los hombres es una fábrica de ídolos, que de lo relativo, de lo temporal, de lo efímero, hace un Dios, lo absolutiza y se postra. Esa es la caída de los hombres desde el principio. Nuestros primeros padres, tristemente, poseyendo el mayor bien, la presencia de Dios, poseyendo todos los bienes codiciables sobre la tierra, buena salud, prosperidad, todo, mis hermanos, el hombre fue coronado de gloria y honra. Ingenuamente, diabólicamente, quiso alcanzar un bien mayor que a Dios mismo. ¡Cuánta locura! Y aquí tenemos a un hombre que se encuentra en esa misma circunstancia, pero un hombre que pudo ver que la única posesión que tiene el valor más infinito es aquel a quien tiene en el cielo, a Dios mismo. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas, mas alábese en esto el que se quiera de alabar, de gloriar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. La posesión única del corazón unificado es un corazón que tiene en orden correcto los bienes de esta vida, los amores de esta vida, que puede tener las cosas en la perspectiva correcta y los valores de las cosas en el lugar correcto. En Asaf resplandeció esta realidad al estar en el santuario de Dios, y él pudo entender que Dios siempre fue su única posesión, que aunque él no poseyera todo aquello que en un sentido pueda ser legítimo, loable, él pudo entender que al final el Señor les había dicho como levitas: yo voy a ser su porción, su galardón, su todo. Hermanos, la Biblia está llena de exhortaciones a no amar las riquezas, a no amar este mundo,
porque nuestro corazón está tan arraigado a esta tierra, mis hermanos. No es malo amar el mundo porque el mundo fue creado por Dios para el bien del hombre. El problema es adorar al mundo como el Dios, adorar las cosas de esta tierra. Hubo un hombre sobre la tierra que poseyó todo lo que los hombres desearían poseer: honores, dominio, multitud de mujeres, de placeres, de prestigio, de hombres de guerras, de caballos, de sabiduría, de gloria, de vestidos, todo lo que puede desear un hombre sobre la tierra. Salomón. Y él dijo: he aquí que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, para que después de él no encuentre nada más. Vanidad de vanidades, es vano el mundo cuando se persigue apartado de Dios. Es vano los bienes, es vana la tierra cuando lo perseguimos aparte del único bien, del bien supremo que es Dios. ¿Qué buscas, hermano? ¿Qué buscas, amigo? ¿Cuál es tu más grande galardón? En segundo lugar, este pasaje también nos enseña el único deseo del corazón unificado. Y es aquí donde entramos al territorio de los deseos. Asaf tuvo esa transformación no solamente en lo que poseyó, sino en los deseos, porque al final lo que poseyó fue aquello que deseó. Él deseaba muchas cosas, pero él sabía que debe de desear una sola cosa: a Dios mismo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. Mis hermanos, la sed de Dios, el anhelo de Dios, está incrustado en el corazón de todos los hombres. Pero el hombre, a causa de la caída, ya no busca a Dios de manera correcta. El hombre busca riquezas, busca salud, busca gloria, busca bienestar. Y al buscar todo eso, busca la riqueza eterna, a la salud eterna, a la gloria eterna, a Dios mismo. Persigue lo que los hombres llaman la felicidad. Sin embargo, mis hermanos, cuando están apartados de Él, hacen de toda esa búsqueda, de todos esos bienes, el Dios y los deseos de su corazón, deseos que son terrenales, y que no solamente se quedan en desear lo legítimo de manera desordenada, sino también de comenzar a desear lo prohibido, aquello que es prohibido por Dios. Este es un hombre que tuvo el orden de sus deseos correctos acerca de Dios. Porque los hombres de la tierra solamente viven para los deseos de la tierra. Y los deseos de la tierra, que cada vez que el hombre crece, se aumentan más y más. El Salmo 17 habla de aquellos hombres que solamente nacen para este mundo. Dice el salmista: libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tesoro. Cuando nosotros nacimos, en nuestro corazón solamente había la posibilidad de desear cosas terrenales, de manera desordenada. De hecho, el apóstol Pablo va a exhortar a los filipenses de que dentro de ellos existen hombres que no son creyentes, pero predican a Cristo. Pero él pudo identificar que son hombres incrédulos porque lo que persiguen es terrenal. Dice el apóstol a los filipenses, capítulo 3, verso 18, les leo: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, cuyo Dios es el vientre y solo piensan en lo terrenal. Los hombres nacidos de mujer solamente piensan en la riqueza, la fama, los placeres tanto lícitos e ilícitos, tener una buena salud, persiguen la felicidad de este mundo, porque como dice el mismo apóstol a los romanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y solamente su vida se rige desde su cabeza hacia sus pies. Y eso éramos cada uno de nosotros, hermano.
Eso perseguíamos cada uno de nosotros. Estábamos divididos en este mundo. Nuestro corazón estaba tan dividido y despedregado en este mundo de cuantas cosas perseguíamos. Pero gracias sean dadas a Dios que por la obra de su Espíritu, Él cambió nuestro corazón. Nos dio nuevos afectos, nuevos deseos. Pero hermanos, todavía Asaf ya era un creyente cuando él envidió a los arrogantes. Y nosotros también debemos de decir como Asaf, muchas veces estamos igual, con deseos terrenales que compiten con el deseo de Dios en nuestro corazón. Cuando nosotros venimos a la fe, cuando el Espíritu Santo implantó la vida nueva en nosotros, ahora nosotros podemos amar a Dios, desearlo correctamente. Pero todavía al estar en esta carne, mis hermanos, todavía hay una lucha que se libra en nosotros. Y no solamente deseamos a Dios, sino que seguimos deseando las cosas de la tierra. Todavía se siguen librando en el corazón de cada uno de nosotros esas batallas. Y como nos leía nuestro hermano en la mañana en el estudio, Santiago 4, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago está escribiendo a creyentes, a hijos de Dios que todavía combaten en su corazón con deseos terrenales, con deseos que los llevan a pedir todavía de una manera exagerada y absoluta los deseos terrenales. Sabemos que no es incorrecto pedir por prosperidad, por salud, como hemos visto en la mañana, pero el problema, mis hermanos, es cuando los hacemos fines en sí mismo. Siempre el problema del hombre se librará en su corazón, en la insatisfacción que tiene, en la ingratitud que tiene hacia la providencia presente. Veíamos en la mañana un hombre ambicioso, un hombre perverso, que con tal de alcanzar los deseos de su corazón, Absalón, pisó a su propio padre. Esta es la razón también, mis hermanos, como creyentes, en que todavía hay hombres que siguen amando la pornografía. Todavía hay verdaderos creyentes tan esclavos a las cosas materiales que solamente viven para este mundo. Todavía hay tanto varones como mujeres vistiendo ropa sensual, persiguiendo la admiración de este mundo, sabiendo el tropiezo que causa todo esto y la mundanalidad de lo que es vestir así. Los deseos terrenales, mis hermanos, son los que llevan a muchos cristianos a casarse con inconversos. Todas nuestras luchas se llevan a cabo, mis hermanos, todos nuestros pecados se ejecutan porque no amamos a Dios como deberíamos amarlo, porque nuestro corazón llega al momento que se desordena, que se divide, porque en última instancia pecamos porque no amamos a Dios como deberíamos amarlo, porque no estamos tan unificados hacia Él. El hombre de doble ánimo, dice Santiago, es inconstante en todos sus caminos. ¿Seremos acaso alguno de estos que solamente piensan en lo terrenal, toman decisiones en base a los deseos de esta vida, las cosas de esta vida, sin importar sacrificar su vida espiritual, su vida de piedad? Muchos hombres viven en constante ansiedad, miedo, depresión, porque temen perder las cosas de este mundo, porque temen perder aquello que han conseguido en este mundo, pero que han hecho de este mundo su todo. El deseo por la felicidad en esta vida, el mal deseo y también el amor exagerado a nosotros mismos nos lleva muchas veces a esto, mis hermanos, a que se provoque en nosotros ansiedad. La ansiedad turba nuestros pensamientos, caemos en la depresión cuando nuestro corazón está dividido. Los deseos terrenales son un gran enemigo todavía para el corazón de los creyentes. Por eso, al igual que Asaf, debemos examinar nuestro corazón, porque como dijo aquel autor inglés, el pecado mató a sus miles, y el mundo, la feria de las vanidades, todo lo que nos quiere ofrecer este mundo con sus estereotipos, con hacer de lo que persigue este mundo el todo, dice el mundo a sus 10,000. El pecado mató a sus miles y el mundo a sus 10,000.
Pero ¿cómo logró Asaf la muerte de esos deseos terrenales? ¿Cómo Asaf pudo ver la vida de una distinta manera? Tuvo que pasar esta crisis, tuvo que llegar al santuario de Dios, tuvo que adorar a Dios en el santuario, pues es lo que hacían en el santuario de Dios. Tuvo que escuchar la palabra de Dios que se predicaba también en el santuario de Dios. Tuvo que estar en constante recordatorio de la palabra y las promesas de Dios. Y él pudo ver que aunque este mundo aparentemente está de cabeza, él pudo ver 3 atributos de Dios que eran perfectos. Pudo ver la bondad de Dios, la sabiduría de Dios y la justicia de Dios. Y que aunque este mundo aparentemente no estaba funcionando según su perspectiva, Dios seguía estando sobre su trono y Dios seguía forjando el corazón de sus hijos para su bien, porque Él reconoce, ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Para con cuál Israel? Él dice, para con los limpios de corazón, para con los limpios de corazón. Cuando Él entró en el santuario, mis hermanos, ¿qué es lo que sucede cuando un hombre se encuentra con Dios? ¿Qué pasó con Isaías? ¿Qué pasó con Habacuc? ¿Qué pasó con Pedro cuando contemplan la santidad, cuando contemplan al Señor? Son transformados. Y sus quejas, Job mismo cuando estaba en la penuria, en la angustia, cuando lo había perdido todo, cuando todo estaba en contra de él, y aún cuestionó a Dios en su justicia, al igual que Asaf, ¿por qué este ha sido el pan que me ha correspondido, este pan amargo? Cuando contempló a Dios cayó y supo que Dios era bueno. Supo que Dios era misericordioso. Y aquí podemos ver a un hombre que también es transformado, que al estar en el santuario de Dios pudo contemplar las cosas de una manera correcta. Porque en el santuario, mis hermanos, en el santuario él pudo contemplar símbolos de Cristo en el santuario. ¿Cómo este pasaje nos lleva a contemplar a Cristo? En el santuario estaba el altar de bronce, un símbolo de Cristo en la cruz, el candelabro de los 7 brazos, Jesús, la luz del mundo, la mesa de los panes, yo soy el pan de vida, el altar del incienso, la oración sacerdotal de Cristo. El tabernáculo, el santuario estaba lleno de las promesas del evangelio. Asaf pudo reconocer también dentro del santuario que no era un hombre justo, que no era lo suficientemente piadoso, que incluso él merecía el castigo de Dios. Pero cuando estuvo dentro del santuario pudo darse cuenta primeramente de que necesitaba un mediador, un salvador, y pudo contemplar a través de estos símbolos en sombra la promesa. Pero también, hermanos, este salmo cómo nos lleva a contemplar a Cristo. El santuario está lleno de símbolos de Cristo, pero las palabras de Asaf cuando dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí está este salmista cantando, Dios, tú eres mi todo, tú eres mi bien, tú eres mi más grande deseo, tú eres mi porción para siempre, aunque mi corazón desfallece. Pero este hombre solamente estaba apuntando a aquel que pudo cantar de manera perfecta estas palabras, a un hombre que jamás envidió, a un hombre que jamás se dividió, a un hombre que toda su vida era de una sola mente, de un solo corazón, de un solo deseo, de un solo amor. Este pasaje también nos lleva a contemplar a nuestro Señor Jesucristo, aquel que por 33 años vivió amando a su Padre. ¿Qué era lo que le ofrecía a Satanás en las tentaciones? El dominio, la salud. Le ofrecía ser librado incluso del sufrimiento y posicionarlo como rey. Cuando él se encontraba en crisis, cuando él se encontraba en agonía, nuestro Señor Jesucristo, cuando él se encontraba azotado, porque hermanos, Asaf se está quejando de que él es un hombre justo que está siendo azotado todo el día, angustiado y afligido en esta tierra, que le ha tocado una mala porción en este mundo, que los hombres perversos lo afligen y lo afligen también al ver su prosperidad. Pero cuánto este pasaje nos recuerda al Señor Jesucristo,
al Hijo de Dios, que Él siendo el bien eterno encarnado, el Hijo, el hombre piadoso, el hombre unificado de corazón, al ser tentado no solamente por hombres perversos, por el mundo, sino por el mismo Satanás. Cuando Él se encontraba en ese desierto, en esa agonía, mis hermanos, ya me imagino al Señor: Padre, te amo con todo mi corazón. Yo solo tengo una sola posesión y un solo deseo y un solo amor. Padre, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Tú eres mi porción para siempre. Él no persiguió la fama, la riqueza, los placeres. Él no persiguió lo que persigue el corazón del hombre. Pero él pudo ser el hombre más bienaventurado sobre la tierra, porque hizo de su Padre, hizo de Dios su bien. Eso nos lleva, mis hermanos, a imitar a Cristo. ¿Cuánto amamos al Trino Dios? ¿Cuánto amamos al Señor Jesucristo? La Escritura está llena de descripciones, de belleza, de gloria de Cristo, que Él es el Rey, que Él es la vida, que Él es la salud eterna, que Él es la gloria. Su paladar, dice Cantares, es dulcísimo. Él es todo codiciable. La pregunta más profunda es si nosotros hemos hecho como Cristo de Dios, del Trino Dios, nuestro más grande galardón. Finalmente, mis hermanos, quiero llevarlos a aplicar este pasaje de una manera más puntual. En este pasaje, mis hermanos, vemos tres cosas que son la columna de todo el Salmo. En algún momento se los expondré de manera expositiva si da la oportunidad, pero hay tres cosas importantes. Vemos primeramente una crisis, a Asaf en crisis. Vemos en segundo lugar el santuario de Dios y vemos en tercer lugar la transformación. Él sale renovado y contempla el mundo de una manera correcta. Hermano, en tu vida tú vas a experimentar crisis. Tú vas a ver que los malos prosperan y tú siendo afligido. O quizás tú, hermano, que eres próspero, vas a sentir a veces agravios o injusticias de hombres perversos. ¿Qué harás cuando tu mente resbale o intente resbalar? ¿Qué harás? Lo que debes hacer es predicarte a ti mismo, recordarte este salmo, estar constantemente predicándote la palabra y saber que Dios gobierna su mundo de manera perfecta, aunque sea paradójico lo que vemos en la tierra. En esta vida, mi hermano, sufrirás crisis. En el mundo tendréis aflicción. Mis hermanos, ¿por qué el Señor nos mete en el horno de la aflicción? Porque si nos da todo lo que nuestra alma desea, de los deseos terrenales, ¿qué sucedería con nuestro corazón? ¿Qué pasó con nuestros padres? Fue la codicia. La codicia lo que los apartó de Dios, estando insatisfechos. Es el más grande misterio también. ¿Cómo se apartaron de aquel que es la fuente del bien, el tesoro más preciado? Pero mi hermano, cuando tú estés en crisis, predícate a ti mismo. Predícate a ti mismo. Cuando te encuentres en crisis, mis hermanos, ¿qué debes de hacer? ¿Qué hizo Asaf? A veces venimos a la iglesia como Asaf, desanimados. Venimos completamente ya sin esperanza. Venimos a la iglesia cuestionándolo todo, cuestionando a los líderes, cuestionando nuestra vida, nuestras circunstancias. Pero ¿qué hizo Asaf? Aún con todo, él fue a ejercer su servicio al santuario, al tabernáculo. Y al encontrarse con Dios en el tabernáculo, pudo contemplar la justicia, la bondad, la misericordia de Dios para con él. El santuario, por lo tanto, es algo importante en nuestra vida, hermanos. Tiene un papel protagónico en nuestra vida. ¿Quieres pasar de un corazón dividido a un corazón unificado? Ven al santuario de Dios. ¿Y qué es el santuario de Dios sino la presencia de Dios? El lugar donde su ser y sus promesas son expuestos y evidentes para cada uno de nosotros, para definir nuestra vida de manera correcta. El santuario es símbolo de nuestra comunión con Dios.
de la palabra de Dios, de la oración, cuando cada día debes de buscar al Señor por las mañanas y por las noches, mis hermanos, porque cada día este mundo nos bombardea con toda clase de deseos e incentivos para amar este mundo. Satanás está como león rugiente para robar el corazón de los hombres, pero es por eso que debes de venir al santuario cada día. Pero también el santuario es símbolo de la iglesia, símbolo de la palabra predicada, símbolo de los medios de gracia, símbolo del culto de adoración. Porque hermanos, es en la iglesia, es en la comunidad de los santos donde somos transformados, renovados, rehabilitados para seguir caminando en la vida piadosa, para ya dejar de estar en el miedo, en la ansiedad, en la envidia y caminar en los caminos del Señor. El santuario toma un papel importante en nuestra vida, la iglesia toma un papel importante, porque es en la iglesia donde el Espíritu de Dios nos da estas impresiones, estas contemplaciones del fin. Porque hermanos, cuando Asaf se encontraba en el santuario, él vio la grande ruina de los hombres. Él vio por un lado la miseria que espera a los hombres impíos, a los hombres que no se arrepienten, a los hombres que no creen en el Señor. Él pudo ver el fin que les espera, que era terrible. Por eso decía un hombre, cuán infeliz es la felicidad de los que pecan. Porque esa felicidad temporal y momentaria los va a llevar a su más grande desdicha. Todo lo que los hombres que aman este mundo, todo lo que los hombres poseen en este mundo, será el único cielo que experimentarán en su existencia. Pero déjame decirte, mi hermano, que toda la aflicción, todo el dolor que puedas padecer en este mundo, y tengo que decir de paso que Dios no te va a dejar padecer más de lo que puedes soportar y te va a dar la salida y el consuelo. Pero aún, mi hermano, esta agonía o aflicción que puedas tener en el presente no se compara en nada con la gloria que has de recibir. El infierno será la porción de los malvados, pero el reino de Dios y Dios mismo como el galardón supremo del hombre será el tesoro de los creyentes. Repítete frecuentemente cuando tu corazón se divida o quiera dividir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, oh Dios trino, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Este mundo es todo el infierno que el creyente va a sufrir, pero es todo el cielo que el incrédulo va a disfrutar. Por eso, querido amigo que hoy estás aquí, tú no solo tienes un corazón dividido, tú tienes un corazón que está muerto en delitos y pecados, inerte, un corazón sin afectos a Dios, sin amor a Dios. Pero hoy en la faz de Jesucristo, por este mediador que por amor a nosotros su corazón fue dividido en la cruz, una lanza lo atravesó y partió su corazón, para que nosotros, hombres de corazones divididos, podamos ser unificados. Y hoy, querido amigo, hoy eres invitado a tener vida espiritual, a tener un corazón de carne, un corazón que haga de Dios su única posesión, su único deseo y su único amor. Hoy es el día para que vengas a Él. Hoy es el día para que tu corazón pueda palpitar por primera vez a Dios y puedas entender de manera experiencial lo que dijo el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Ven a Él, querido amigo. Oremos al Señor. Pidamos que nos aplique esta palabra, porque no hay galardón más alto para los hombres que Dios mismo. Si persigues otra cosa que no es Dios, aún tendrás un corazón dividido. Pero hoy Dios nos manda que tengamos una sola posesión, un solo deseo y un solo amor. ¿Quieren eso, mis hermanos? Pidámoslo al Señor. Pidamos que nos deje entrar al santuario. Pidamos que nos deje contemplarlo, para que este mundo, como decía el apóstol Pablo,
nos sea como basura en comparación a la gloria que nos espera con Él.